Esta mañana vamos a continuar nuestro camino sobre lo que yo considero el suelo sagrado del Salmo 22. Mientras nos abrimos paso a través de este salmo maravilloso, y la razón que la base del Salmo 22 es tan sagrado no es porque esté más inspirado que cualquier otra porción de la Escritura, porque como sabemos, de la manera que nos enseña Pablo en la segunda de Timoteo, que todas las escrituras son inspiradas por Dios, sino porque este salmo es tan maravilloso porque nos lleva a los misterios de los sufrimientos de Cristo como ningún otro pasaje de la iglesia, en el sentido que revela para nosotros no solo por qué sufrió Jesús, sino que nos revela en realidad el por qué él estaba sufriendo y lo que él estaba pensando mientras sufría. Como ven, como lo establecimos en nuestro estudio, el Salmo, la semana pasada, el Salmo 22, este salmo es muy único porque, a diferencia de la mayoría de los otros salmos escritos por David, no tiene nada que ver con nada relacionado con la vida de David o su experiencia personal. Aunque David no era ajeno al sufrimiento, ningún sufrimiento aguantado por David durante su vida, ni siquiera se acerca a los sufrimientos que describe aquí en el Salmo 22. Y la razón de esto es porque el Salmo 22 no se trata de los sufrimientos de David a manos del rey Saúl o de cualquiera de sus enemigos. Tampoco se trata de cómo los creyentes en general sufren debido a la rectitud. No, el Salmo 22 es pura y totalmente una profecía sobre los sufrimientos de Jesucristo en su crucifixión. Como ven, en el plan soberano de Dios, el Salmo 22 está divinamente diseñado como una imagen profética de los sufrimientos que soportaría el Mesías, escrito 1000 años antes de que ocurriera y 500 años antes de que la crucifixión fuera inventada como una forma de ejecución. Entonces, este salmo es una notable profecía bíblica sobre la muerte del Mesías. Pero escuchen, el Salmo 22 es también notable porque no solamente nos da hechos e información sobre el evento de la crucifixión de Cristo, pero en actualidad nos lleva dentro de la mente de Jesús y nos dice lo que él estaba pensando mientras estaba siendo crucificado. Como ven, lo que David ha hecho en el Salmo 22 es un registro para nosotros de los pensamientos de Jesús cuando estaba siendo crucificado. Este salmo nos dice lo que estaba pasando en la mente de Cristo mientras sufría la angustia en la cruz. Así que lo que tenemos en el Salmo 22 es una visión única de la cruz, de manera que no estamos mirando a Jesús desde el suelo, sino que sentimos como si estuviéramos allí con Él, como si estuviéramos ahí con Él en la cruz, escuchándolo hablarle al Padre. Ese es el pensamiento detrás de este salmo y la prueba bíblica de que este salmo, esta es la interpretación correcta de este salmo, que es Jesús, que es el Nuevo Testamento, nos dice muy claramente que es Él. Lo vemos en Hebreo 2, empezando en el versículo 9. Él dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por nosotros, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no es avergüenza de llamarlos, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Ahora, lo que quiero que noten de estos versículos es el versículo 12, que es una cita directa del Salmo 22, versículo 22. Y lo importante de esto es que el escritor inspirado de Hebreos presenta muy
claramente al portavoz de estas palabras como Jesús, lo que significa que Jesús es quien está diciendo, hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Ahora, lo que esto nos dice es que la forma correcta de interpretar este salmo es ver que es Jesús quien está hablando, no solo en este versículo, sino a través de todo el salmo. Y de lo que Jesús habla en estos versículos es la agonía de su sufrimiento que experimentó durante las 6 horas que Él fue crucificado. Ahora, como he mencionado el domingo pasado, al escribir el Salmo 22, David nos dice que el sufrimiento de Cristo en la cruz tomó tres formas distintas en las que Él sufrió. Es decir, Jesús sufrió de tres maneras muy distintas en su crucificación. Ahora, la semana pasada examinamos cuidadosamente la primera forma en que sufrió, que es que sufrió al ser rechazado por Dios el Padre. Y ahora quiero que vayamos inclusive un poco más profundo en esto. Leemos en los primeros 5 versículos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Realmente no hay palabras más tristes en toda la Biblia que las palabras pronunciadas en estos versículos por Jesús, especialmente en el versículo 1, porque nos dicen que mientras estaba en la cruz, Él, Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, fue abandonado por Dios el Padre. Aquel que nunca había experimentado un momento de estar fuera de comunión con su Padre, ahora fue completamente rechazado y abandonado por ese mismo Padre mientras estaba en la cruz. Y Jesús sabía que había sido abandonado, y lo sabemos porque el apóstol Mateo nos dice en el Nuevo Testamento que mientras estaba en la cruz a las 3 en punto de la tarde, Jesús, antes de morir, Jesús gritó en arameo, Elí, Elí, lama sabactami, que se traduce al español o al inglés, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, esto no fue una mera recitación del Salmo 22 como si Jesús estuviera meditando en las Escrituras y eso es exactamente lo que vino a su mente. No, este fue el grito huérfano del Hijo de Dios, porque él sabía que realmente había sido abandonado por su Padre. Y este abandono no fue momentáneamente, por un pequeño tiempo, sino que duró horas durante su crucifixión, ya que Dios el Padre ocultó su comunión y presencia de Cristo y permaneció en silencio y distante de Él a pesar de que Jesús estaba pidiendo su ayuda. Verán, leemos en el versículo 2 que aunque Jesús gritó durante las primeras 3 horas en la cruz, durante las horas del día, y había seguido pidiendo al Padre que lo ayudara durante las últimas 3 horas en la cruz, cuando no había luz solar, no hubo liberación, solo silencio, lo cual estaba completamente fuera de lo común, porque como revelan los versículos 4 y 5, en tiempos pasados Dios liberó a aquellos de su pueblo que clamaron a Él. Lo leemos en el versículo 4 y 5, dice, en ti confiaron nuestros padres, confiaron en y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero Dios, que había liberado a otros de su sufrimiento, no libró a Cristo ese día. Y la razón de este abandono total por parte de Dios el Padre es porque mientras que Jesús colgaba en la cruz, estaba cargando con los pecados de todos aquellos que algún día confiarían en Él como su Salvador. Es decir, estaba siendo juzgado en su lugar como su sustituto, su suplente, su reemplazo, experimentando la ira eterna de Dios que todos nosotros merecemos experimentar. El significado teológico de esto lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, como dije la semana pasada. Al que no conoció pecado le hizo
pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Cristo, que estaba sin pecado mientras estaba en la cruz, fue tratado por el Padre como si hubiera cometido pecado y fue culpable de todos nuestros pecados. Y nosotros que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, aunque somos terribles pecadores, merecedores de condena y juicio, Dios nos trata como si fuéramos tan justos como Jesucristo. No somos justos, pero Dios nos trata de esa manera. Ahora, amigos, esa es la gracia de Dios en la salvación. Ese es el mensaje de la cruz. Si usted está viendo estos días preguntando de qué se trata esta iglesia, cuál es el mensaje del evangelio, este es el corazón del cristianismo, este es el mensaje del evangelio, esta es la única base para nuestra salvación, es en Jesucristo, en Él solo. Jesús pagó la pena total por nuestros pecados al ser castigado en nuestro lugar, y el castigo que soportó fue el juicio del infierno mismo. Y qué es el infierno, es el ser renegado, rechazado y abandonado por el Padre, lejos de la presencia del Señor, como lo ponen en las Escrituras. Está en un rechazo absoluto. Y la razón de tal abandono de Cristo es porque Dios es completamente y perfectamente santo, y por lo tanto Él nunca podría tener ningún tipo de comunión o relación benevolente con Cristo mientras llevaba nuestros pecados en su cuerpo. Y esa es la única razón por la que lo abandonó y lo rechazó mientras fue crucificado. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca del significado de la muerte de Cristo a lo largo de sus diferentes páginas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto no está aislado, lo vemos nuevamente, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Esto es lo que se nos enseña, la sustitución, la muerte sustitucionaria de Cristo, de nuestro Mesías, y lo leemos en Isaías 53, en el versículo 5 al 8. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Nuevamente leemos en el Antiguo Testamento las palabras proféticas de Daniel en 9:26, que predicen la muerte del Mesías. Nos está diciendo que aquellos eh, que violan la ley merecen la muerte. Y todos nosotros merecemos la muerte, porque ninguno de nosotros hemos vivido, aparte de Cristo, que es el único que no cometió ningún pecado. Todos nosotros hemos cometido un pecado. Él fue juzgado en lugar de los pecadores, como si Él fuera un quebrantador de la ley. Y la Biblia dice, todo que haya, dice, es hecho maldición todo aquel que esté colgado de un madero. Él fue colgado en un madero. Él fue juzgado por el Padre. Escuchen estas palabras tan poderosas que R.C. Sproul habla sobre esto. Él dice, la Biblia nos dice que Dios es demasiado santo para estar guindado en la cruz. Dice, todo fue removido de Él en su lugar. Él fue puesto como si fuera en su
grito, disculpen el lenguaje que estoy diciendo, y es como si Jesús hubiera dicho, Dios, maldito sea, es como si eso fuera, es ser maldito el estar abandonado por Dios el Padre. Como ustedes ven, el entendimiento bíblico de la muerte de Cristo es que Él fue culpable, culpado por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él no murió porque Él hizo algo que estuviera mal, un plan que no le salió bien. No, Él fue castigado por nosotros. Eso fue planeado por Dios. Eso fue profetizado de que Él iba a morir y que iba a pagar por nuestros pecados. Él tomó en Él esa castigo y la maldición que nosotros teníamos que tomar, como John MacArthur dijo sobre la muerte de Cristo. Él dice, fue un castigo tan severo que un hombre mortal podría pasar toda la eternidad en los tormentos del infierno y aún así no habría comenzado a agotar la ira divina que se acumuló sobre el Cristo en la cruz. Pero agradezcámosle a Dios de que Dios, eh, Él puso la ira divina del Padre en Cristo, y es por eso que usted y yo, cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, somos perdonados y todos nuestros pecados son perdonados, porque no hay pecados que quedaron impunes en Cristo. Verán, en su muerte Jesús pagó por todos los pecados de aquellos que creían en Él, en que Él los pagó por completo, para que por toda la eternidad podamos disfrutar de la presencia y la comunión de Dios y nunca tener que temer que vamos a ser expulsados del cielo porque la ira de Dios no estaba completamente satisfecha y se necesita más castigo. No, eso nunca va a ser el caso. No va a haber ningún castigo adicional necesario, porque la muerte de Cristo de una vez por todas satisfizo completamente la ira de Dios. Por eso es que en primera de Juan 2:2 dice que Cristo es la apropiación por nuestros pecados, lo que significa que el sentido de justicia de Dios quedó totalmente satisfecho con la muerte de su Hijo, y su rechazo por el Padre era necesario con el fin de que esto sucediera. Pero los sufrimientos de nuestro Señor en su crucifixión no se limitaron a ser rechazados por el Padre. Aunque ser abandonado por Dios fue el peor y más terrible sufrimiento imaginable para Jesús, y es por lo que aseguró nuestra salvación. Sin embargo, Él también sufrió de otra manera. Y mientras David continúa en el Salmo 22, él nos cuenta sobre la segunda forma en que Jesús sufrió. Él no solo sufrió por ser rechazado por el Padre, sino que David procede a decirnos que él sufrió también por ser insultado por hombres. Continuamos en el versículo 6, dice, pero soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora, lo que David continúa diciéndonos, lo que el Mesías sigue pensando y nos dice mientras que está en la cruz, es que revela que Jesús se refiere a sí mismo como un gusano, que quiere decir que es completamente inútil. Y es la razón que dice Dios no lo ayuda, porque mientras estaba en la cruz, que llevaba los pecados de todo el pueblo, él no era digno de ninguna ayuda, ya que él fue considerado como siendo tan inútil como un gusano, y así lo trató Dios el Padre como un gusano y no un hombre. Sin embargo, no fue solo el Padre quien trató a Cristo de esta manera. David también revela que Jesús dijo que aquellos que estaban parados alrededor de la cruz, es decir, los espectadores, la multitud que estaba ahí, que había clamado por su muerte, también lo miraban como si no fuera valioso, como si fuera un gusano. Es decir, lo consideraban tan humilde que como un gusano sin valor, no les importaba si vivía o moría.
para ellos no era un ser humano precioso creado a imagen de Dios. No, para ellos era menos que un humano, solo una criatura inútil, sin valor, una plaga frágil y débil para ser aplastada. Y porque se sentían así con él, Jesús nos dice que lo reprocharon y lo despreciaron, es decir, los espectadores judíos que lo habían seguido a él y a los soldados romanos hasta el lugar de la cruz, lo despreciaron, lo odiaban, lo insultaban. Y en los versículos 7 y 8 Jesús nos cuenta cómo expresaron su desprecio con él. Él dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Ahora, lo que estos versículos están diciendo son los insultos verbales, las burlas verbales viciosas que Jesús tuvo que soportar mientras estaba en la crucificación. Y esto es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos dice que tuvo lugar y que el Evangelio de Mateo declara precisamente como se cumplió esta profecía en Mateo 27, 39, 43. Él nos dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyiste el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos burlándose de él decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creemos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, como pueden ver, esto es claramente un cumplimiento de lo que fue predicho por David en el Salmo 22. Pero lo que hace que esta profecía sea tan notable es que estos insultos fueron lanzados a Jesús por sus enemigos, aquellos que no tenían intención de cumplir la profecía, pero lo hicieron. Y al cumplir la profecía, en realidad, noten esto, fortalecieron las afirmaciones de que Jesús era el Mesías porque estaban cumpliendo involuntariamente la profecía hecha acerca de él 1000 años antes. Con respecto a este desprevenido cumplimiento de la profecía, escuchen estas perspicaces palabras del maestro bíblico John Phillips. Él escribe, una de las características más significativas de esta profecía radica en el hecho de que predijo exactamente lo que los enemigos del Señor le dirían. Uno puede concebir un impostor actuando profecías para que parezcan que se hicieron realidad, pero ¿cómo podría alguien hacer que sus enemigos actúen también el cumplimiento de la profecía? Los sacerdotes y las personas reunidas en el Calvario conocían bastante bien el Salmo 22, pero no tenían ningún deseo de probar que las afirmaciones de Jesús de ser el Mesías fueron verdades. Por el contrario, hicieron todo lo posible para refutar esas afirmaciones. Sin embargo, a pesar de sí mismos, usaron el mismo lenguaje del Salmo 22 cuando se burlaron de él, cumpliendo así la profecía. Ahora, por unos minutos, quiero que consideremos exactamente cómo estas personas se burlaron de Jesús y por qué se burlaron de él. Después de todo, estos hombres, estos líderes religiosos de Israel y la multitud que los apoyaba, obtuvieron lo que querían. Jesús está siendo crucificado tal como lo exigieron a Poncio Pilato, pero continúan abusando de él. Pero ¿por qué agregar a su sufrimiento? Habían tenido sed de su sangre y lo lograron y llegaron convencer a las autoridades romanas de que lo crucificaran. Así que ¿por qué no irse a casa y dejar solo al pobre hombre? Pero lo hicieron, no lo siguieron a la cruz y allí se quedaron mirando hacia arriba mientras su cuerpo torturado fue crucificado, tratándolo de una manera tan inhumana, burlándose e insultándolo despiadadamente. Entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué les hizo Jesús a ellos que le tenían tanto desprecio para tratarlo de esta manera? Bueno, para responder esa pregunta, descubramos primero cómo se burlaron de él, de acuerdo con lo que dice David en el versículo 7, en el Salmo 22. No solo lanzaron insultos verbales de burla al Señor,
¿Qué es lo que quiere decir cuando dice todo lo que se ven se burlan de mí? Sino que también hicieron ciertos gestos faciales que transmitían su desdén por él. Nos dice que se paran hacían muecas con los labios. ¿Saben lo que esto significan? Es la forma antigua de decir, le sacaron la lengua. Mientras Jesús estaba en la cruz, personas en el suelo, hombres adultos, miraban hacia arriba y le sacaban la lengua. Mientras sufría la angustia mental, física y espiritual más intensa que alguien haya experimentado. Estos hombres no tenían absolutamente ninguna compasión por Cristo. Está sufriendo y sufre una gran agonía, clamando a Dios por su ayuda, pero no les importó. Porque para ellos ni siquiera era un hombre, sino solo un gusano. ¿Y quién se preocupa por el sufrimiento de un gusano? Y además de sacarle la lengua, leemos en el versículo 7 que ellos sacudían la cabeza hacia él, lo que simplemente significa que estaban sacudiendo la cabeza en burla de él, como si dijera eso con este gesto que la situación era absolutamente desesperada. Comentando sobre estas crueles burlas y gestos, Charles Spurgeon escribió estas palabras muy vívidas y puntiagudas. Dice, desprecios, muecas, sacudir de cabeza, sacar la lengua y otras formas de burla fueron soportadas por nuestros pacientes Señor. Los hombres hicieron muecas ante él, cuales los ángeles ocultan sus rostros y adoran. ¿No es este un contraste notable entre cómo el hombre y los ángeles trataban a Jesús? El profeta Isaías nos dice que los santos ángeles que están en la presencia de Jesucristo en el cielo están tan asombrados de él y de su santidad que en realidad cubren sus rostros para que no miren directamente a su gloria, gritando unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, con respecto a Jesús y a la adoración de los ángeles. Leemos en Isaías 6, 2, 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Sin embargo, Jesús, que ha sido siempre adorado por los ángeles, ahora en la cruz sufre el desdén y el desprecio de los malos hombres, como lo hacen estos gestos tontos e idiotas de desprecio que hicieron hacia él. Pero estos no fueron los únicos gestos de desprecios que nuestro Señor se vio obligado a soportar. Lo que separaron en la cruz, también le lanzaron insultos blasfemos. De acuerdo al Salmo 22, leemos en el versículo 8 que se burlaron de él diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Ahora, escuchen atentamente, lo que estos hombres estaban diciendo era ridiculizar la fe de Jesús. Estaban atacando cruelmente su confianza en Dios. Es decir, decían algo como esto: oye, tú siempre le estás diciendo a los demás que confíen en Dios, que se comprometan con Dios y eh, yo, que Dios se encargue de ellos, right? ¿Cómo, eh, bueno, cómo vamos a ver? Como ustedes ven, ellos estaban diciendo, eh, eh, Jesús le está diciendo, tú le dices a otros que confíen en Dios para liberación. Si tu fe es tan grande en Dios, vamos a ver a Dios liberándote a ti. En esencia lo que ellos estaban diciendo era acusar a Jesús siendo un hombre que realmente no tenía una fe piadosa o de un carácter piadoso. Y la prueba de esto es que Dios lo ha abandonado y que Él no viene en su ayuda, no lo va a liberar. Ahora, esto debe haber dolido profundamente a nuestro Señor, porque como dijo una persona, la fe es el punto más tierno en el alma de un hombre. Pero esto fue algo bueno para usted y para mí, el tener en mente que nuestra fe y nuestro carácter va a ser atacado por alguien quien lo acusa de estar equivocado, de creer en Cristo, de creer en el Evangelio
y confiar en un judío rabino que fue crucificado hace 2000 años atrás. Cuando usted está insultado de esa manera, escuche, cuando lo ataquen de esa manera, usted tiene que tener una tranquilidad de que su Señor, su Salvador, fue acusado de la misma manera. Y por lo tanto, Él completamente entiende por lo que usted está pasando porque Él pasó por lo mismo. Como ven, esto es parte de la comunión de los sufrimientos de Cristo que Pablo habló en Filipenses 3, que anhela experimentar. Porque cuando ha sido atacado como lo fue Cristo, usted entra en una nueva comprensión de cómo su Señor fue atacado y rechazado por otros, el dolor emocional. Y en este caso, Jesús experimentó el dolor de ser acusado de no ser una persona piadosa realmente, con una verdadera fe en Dios. Entonces sabemos por estos versículos cómo Jesús fue burlado, cómo se burlaron de él por los gestos de desprecio y por insultos y ataques blasfemos contra su fe. Sin embargo, la cuestión o la pregunta que sigue es el por qué. ¿Por qué hicieron estos hombres a decir estas cosas tan crueles a Jesús? ¿Por qué esta multitud judía, el pueblo del Señor, sus parientes según la carne, lo odiaban tanto? Bueno, hay una serie de razones para su desprecio. Por un lado es porque el corazón humano en su estado natural, no salvo aparte de Cristo, y la regeneración es perversa, cruel y odiosa. El corazón es así, odioso. Escribiendo en Tito 3, Pablo declara lo que está en el corazón de cada ser humano y cómo todos pensamos y nos comportamos antes de nuestra conversión. Él escribe, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Escuchen, el odio hacia los demás es la actitud natural de un corazón no regenerado hacia los demás. Pero además la Biblia dice que el corazón humano tiene una aversión y desprecio especial y profundamente arraigado hacia Dios. En Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Y por qué las personas son tan hostiles hacia Dios? Por la sencilla razón de que aman su pecado y por lo tanto odian su santidad y su derecho a decirles cómo vivir. Y así están en desprecio hacia Él porque se niegan a que Él gobierne sobre ellos y los restrinja en su comportamiento pecaminoso. Esto es precisamente por qué Jesús fue odiado por tanta gente. En Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Como verán, Jesús fue despreciado porque amaban sus pecados y se negaron a arrepentirse y someterse a los estándares de santidad de Dios. Pero quiero que sepan que en el caso del odio hacia Jesús fue más que un mero odio humano natural y una hostilidad profunda arraigada contra la autoridad de Dios. Algo más estaba sucediendo aquí. Como ustedes ven, Jesús dice que Satanás fue un asesino y su personaje asesino fue nunca más evidente en esto. Como dije, Jesús fue odiado porque ellos no se querían arrepentir, pero quiero que noten nuevamente, había más que un mero odio humano natural. Había algo mucho más aquí. Recuerden que Jesús había dicho nuevamente que Satanás fue un asesino. Y en su personaje de carácter asesino del cual Jesús habló acerca de Satanás, nunca fue más evidente en que
eh, fue él quien lo puso en los corazones de estos líderes religiosos judíos y sus seguidores a tener a Jesús a que fuera asesinado y tener tanto desprecio por él, porque en realidad se burlaron de él en sus últimas y agonizantes horas de sufrimiento. Este es el corazón humano malvado bajo el dominio de Satanás, eh, puesto en su plena pantalla para que todos puedan observarlo. Y es un corazón que desprecia y odia a Dios, y dada la oportunidad de asesinar al Mesías para burlarse de él, dejó pasar la oportunidad, lo hace. Pero todavía hay otra razón por la cual estas personas tenían tanto desprecio por Cristo. Como verán, el Nuevo Testamento revela que el consejo gobernante del pueblo judío, conocido como el Sanedrín, se sintió amenazado por Jesús, temeroso de que la mayor parte de Israel se alejara de su liderazgo para seguir a Cristo como su rey y Mesías. Y así ellos tenían miedo de esto, porque si sucedía, sabían que el gobierno romano les quitaría sus posiciones de influencia y autoridad dentro de la nación judía. Por lo que dijeron, esto lo leemos en Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que, siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno de los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Lo que leemos aquí es que el Sanedrín decidió matar a Cristo para protegerse a sí mismos, con el fin de mantener su poder y su influencia sobre el pueblo de Israel, que hace que su asesinato, el asesinato de Jesús, tomara nota de esto, una potencia egoísta, una lucha en contra de no perder la posición de ellos. Y por lo tanto, lo que vemos haciendo en la cruz con sus insultos y sus estúpidos gestos faciales es regodearse con su victoria. Es decir, su burla no es más que una muestra de autosatisfacción engreída, porque ven a Cristo colgando en la cruz como el éxito de su malvado plan para eliminarlo como una amenaza a su poder e influencia. Y se burlan de él, y al burlarse de él es su manera de deleitarse en su victoria, al denunciarlo como un fraude mesiánico cuya fe en Dios era insuficiente para librarlo de la muerte. Ahora, a la luz del hecho de que es la fe de Cristo que los líderes judíos decidieron concentrarse, diciéndole al burlarse de él que si realmente confiaba en Dios, como dice que lo hace, Dios vendría a su rescate. ¿Qué pasa con la fe de Cristo mientras estaba en la cruz? ¿Confiaba Jesús en Dios aunque sabía que lo estaba abandonando? Sí, él tenía fe absoluta y nunca flaqueó en su fe, porque no tener fe sería pecado. Y aunque Jesús fue castigado como si fuera un pecador, nunca pecó, pero permaneció sin pecado. Y en los próximos 2 versículos, él habla sobre su fe, su confianza en el Padre. Él dice: porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahora, esencialmente estas palabras son la respuesta de Cristo a la acusación de que su fe en Dios era inexistente. Por lo contrario, si no de lo contrario, él sería librado de la cruz. Jesús declara que desde su
primeros días, como un bebé amamantado en los senos de su madre, se le enseñó a confiar en Dios y ha confiado en Dios a lo largo de su vida y continúa confiando en Él incluso mientras sufre la agonía de ser crucificado. Y debido a que su confianza todavía estaba en Dios, procede en el versículo 11 para pedirle a Dios que lo ayude. Él sigue confiando en Dios. Él le pide que venga a su ayuda. Él dice, no estéis lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Él todavía confía en Dios. Jesús ora para que Dios venga en su ayuda. Las expresiones no estar lejos de mí es una petición para que Dios esté presente y lo ayude. Y la razón por la que necesita la ayuda de Dios, dice, es porque los problemas están cerca, y el problema al que se refiere es al estar en la cruz. Él estaba rodeado no solamente de estas personas judías que le estaban atacando su fe, sino que él también estaba rodeado de despiadados soldados romanos que lo atacaron físicamente, forzándolo a ser crucificado. Y cuando estudiamos este salmo de nuevo, la próxima semana, vamos a descubrir el sufrimiento físico de la crucifixión que Jesús sufrió en la cruz debido al trato inhumano en la parte de los soldados romanos. Pero hoy los llamo a considerar una vez más si alguna vez ha aceptado a Jesucristo como su portador personal del pecado, recurriendo a Él para salvación. Como ven, una cosa es saber en su cabeza que Cristo murió por los pecadores, pero otra cosa es saber y creer en su corazón que Él murió por usted personalmente. ¿Usted alguna vez se ha arrepentido de su pecado, viendo su pecado tan odiosamente por lo que realmente es? Ese es el corazón de todo. ¿Usted ha visto eso? Ha visto que necesita a Cristo, ha dejado su pecado atrás y cree en su corazón que cuando Cristo estuvo muriendo en la cruz, Él lo hizo personalmente por usted. Si ese no es el caso, si usted no ha creído en Él, eh, eh, crea en Él. Y si usted sí cree, realmente ha aceptado a Cristo, usted sabe, porque confía en Él para ir al cielo, eh, venga a Él. Nuevamente, la pregunta es, ¿cómo usted sabe si realmente ha aceptado a Cristo? Bueno, usted sabe porque su confianza para ir al cielo está únicamente en Cristo y en su muerte. Eh, Nuevamente, solamente en Cristo y en su muerte y no en usted mismo. Eso es lo que es un cristiano realmente. Alguien que confía en Cristo solamente para su salvación, no en hacer obras buenas, no en ir a la iglesia, no en ser bautizado, no en nada más. Cristo y Cristo solamente. Como ese maravilloso viejo himno dice, mi esperanza se basa en nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. Su esperanza está en la sangre y la justicia de Jesús. Nuevamente, como dice, mi esperanza, ese himno dice, mi esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Así que le pregunto nuevamente, ¿está su esperanza en la sangre y la justicia de Jesús y nada más? Si es así, entonces es usted un verdadero creyente, pero si no lo es, antes de que sea demasiado tarde, venga a Él para ser salvo. Venga a Cristo, hoy es el día de salvación. Déjele que sea su día de salvación. Y si usted es salvo, si usted es un cristiano, entonces regocíjese en la muerte de Cristo. Por usted. Usted puede tener todo tipo de problemas que enfrenta hoy día, pero tenga gran consuelo con el hecho de que algún día va a estar en el cielo y que va a estar en el cielo por lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Él pagó por todos sus pecados, todos sus problemas. Algún día van a llegar al final, van a terminar. Así que regocíjese en Cristo y su muerte que aseguró su salvación. Y tenga confianza si es perseguido por su fe. Nuevamente, tenga confianza por la fe en Cristo.
por lo que Jesús experimentó. Si es perseguido en su fe, nuevamente tenga confianza. Recuerde que Jesús fue perseguido también por su fe. Anímese por el hecho de que Jesús también fue perseguido, de que se burlaron de él por su fe. Entre en la comunión de su sufrimiento. Por lo que usted pase, Él ya pasó. Oremos y Joel va a venir a cerrarnos con una canción. Señor, te damos gracias por dejarnos caminar en este suelo santo de este salmo tan maravilloso. Señor, estamos tan adoloridos que tú pasaste por esa agonía. Señor, lo sentimos mucho que tú pasaste por esa agonía de la cruz, que tú fuiste puesto ahí por nuestro lugar, que sufriste por nosotros. Yo sé que esto puede sonar eh, eh, un poco distinto de aquí del púlpito, pero esto nos parece increíble por lo que tú has pasado por nosotros, Señor, que sufriste todos estos insultos verbales, estas burlas por todas estas personas malvadas, Señor. Lo sentimos tanto, Señor, pero sabemos que lo hiciste por nosotros. Ayúdanos a que cuando las personas nos insultan a nosotros, cuando difaman nuestro carácter, cuando insultan nuestra inteligencia, ayúdanos a acordarnos de que tú pasaste por todo esto, Señor. Ayúdanos a traernos a ti, Señor, y que vengamos a ti, Señor. Y que si hay alguna persona aquí que no ha creído en ti, Señor, que venga a ti en salvación, que